La paz de Dios, amados hermanos del Presbiterio Colima, Michoacán, y todos los que nos ven a través de las redes sociales, sean bienvenidos una vez más a esta consideración del tema familiar. Le pido que hoy que tenemos un repaso de lo que Dios quiere hablar en nuestras vidas, oremos para que esto sea una realidad en nuestros corazones. Padre, te doy gracias por Cristo Jesús, tu Hijo amado, que nos permite, Señor, ser guiados por ti a través de tu palabra, Señor. Que el Presbiterio Colima, Michoacán, cada familia, Señor, en ese entorno familiar se desarrolle, Señor, con una vida verdaderamente cristiana. Ayúdanos, Señor, porque ciertamente necesitamos tu guianza al interior de nuestros hogares. Pon tu mano de poder, Señor, guía a tu hija que en esta hora, Señor, expresará aquellas verdades que nos hacen bien y nos recuerdan, Señor, de que tú hoy, en este presente siglo, quieres seguir actuando en medio de nuestros hogares. Por Cristo Jesús, bendícela, Señor, en esta hora y que todo, Señor, lo que ella exprese, Señor, trascienda nuestros corazones y nuestras almas se dispongan para vivir, Señor, como a ti te agrada. Te lo pedimos humildemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy en esta tarde está con nosotros, pues, nuestra hermana Isabel Anguiano de Mendoza, quien forma parte de la directiva presbiterial de la Vanguardia Femenil Jehová Refugio Eterno y además colabora juntamente con su esposo allá en la iglesia Betel en el Ranchito, a quien le damos la cordial bienvenida y le dejamos este lugar. Hermana Isabel, bienvenida, el Señor le bendiga. La paz de Dios. Gracias, hermano Hernán. La paz de Dios, amados hermanos del Presbiterio Colima, Michoacán, y amigos que nos ven. Deseamos que el Señor les bendiga y que en esta hermosa tarde usted y toda su amada familia gocen de paz en el amor del Señor. El tema de este trimestre es modelos bíblicos familiares. Hoy veremos un pequeño resumen de los 4 temas que vimos en este mes de enero. Amados hermanos, el propósito de dar un repaso cada mes es reafirmar en nuestros corazones el mensaje del Señor en cada uno de los temas vistos en este mes de enero. Ya que en este mes vimos 4 temas, se los voy a mencionar. El primero fue corazones tranquilos, el segundo, vida a pesar de todo, un tercer tema, escapemos del estrés, y el cuarto tema, poder sobre el pecado. Y para pasar a nuestro repaso, le invito a leer conmigo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, los versos 25, 31 y 32. Posteriormente estaremos también dándole lectura a Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Si tienes tu Biblia a la mano, tómela y lea conmigo, acompáñame a leer la palabra del Señor. Dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primer tema que vimos: corazones tranquilos. En este tema, el Señor nos exhorta a dejar el afán y vivir con un corazón tranquilo. La excesiva preocupación puede producirnos enfado y desaliento, amados hermanos, si las cosas no resultan acorde a nuestra preocupación. Esto le sucedía a una mujer que se llamaba Marta, la de Betania. Usted la ha de recordar, hermana de Lázaro y María. Y en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, el Señor le dice: Marta, Marta, afanada y turbada
estás con muchas cosas. Muchas veces nosotros también caemos en el afán y nos turbamos igual que Marta. Nos afanamos por las necesidades materiales, por la comida, el vestido, la casa, el carro. Pero el Señor quiere que su iglesia viva con un corazón tranquilo, pues Él tiene cuidado de nosotros, así como nos lo dice su palabra santa. Y nuestro mayor ejemplo a seguir es nuestro Señor Jesucristo. Él nos da ejemplo cómo en los días de su carne, Él nunca estuvo ansioso, apurado o impaciente, aun cuando experimentó diversas situaciones. El capítulo 4 del Evangelio de San Juan nos dice que en cierta ocasión el Señor no había comido y se encontraba muy sediento. Por eso le pide a la mujer samaritana de beber. Pero algo extraordinario que nos dice la escritura del Señor Jesús es que sin importar la situación que él estuviera viviendo, siempre tuvo tiempo para atender a aquellos que se acercaban a él. Abundantes textos de la Biblia nos dicen cómo sanaba a los enfermos, hacía libres a los endemoniados y aún tuvo tiempo para bendecir a los niños que se acercaban a él. Aunque también estuvo en situaciones incómodas. Nos dice Lucas 9:51 al 56, que en una aldea de los samaritanos no quisieron recibir al Señor Jesús. Los discípulos se enojaron con los samaritanos y hasta le hicieron la propuesta al Señor de destruirlos. Pero el Señor, con paz y con amor, les responde: no he venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Cuántas veces nosotros, amados hermanos, ante el enfado, actuamos igual que los discípulos Jacobo y Juan? Hermanos, Dios no quiere que nos desgastemos por conflictos interiores o exteriores. Su palabra nos dice en 2 Corintios capítulo 13, verso 11, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Estar en paz nos hará vivir victoriosos en el amor de Dios que excede todo conocimiento. La voluntad del Señor se manifiesta en paz, en poder, en control y en reacciones adecuadas. Un corazón en sosiego es un corazón como el monte de Sión. Nosotros debemos ser iguales. Nada debe ofuscar nuestro corazón, ni siquiera el trabajo espiritual. El salmista, en el Salmo 51, verso 10, le hace una petición al Señor y le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Nosotros también pidamos lo mismo cada mañana, amados hermanos, y agreguemos al Señor y digámosle: concédenos la paz y el sosiego en nuestro corazón, a nosotros y a nuestras familias, para vivir una vida victoriosa con la cabeza en alto, con el corazón adecuado y las manos llenas para bendecir a todos los que nos rodean. Tema número 2, vida a pesar de todo. Y nos dice el libro de los Hechos, capítulo 26, verso 29, hablándonos del apóstol Pablo. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual soy yo, excepto estas cadenas. El apóstol Pablo nos deja una gran enseñanza de su fidelidad y su amor a Dios y al ministerio.
también nos enseña en sus actitudes en las circunstancias difíciles. En ellas deja ver que las circunstancias difíciles no tuvieron el poder para cambiar su fe y su gozo, pues estando encadenado, aún así responde con amabilidad ante el rey Agripa y le revela el deseo de su corazón, que todos sean cristianos, porque en ello está la felicidad y la vida victoriosa. En escasez o en abundancia, ¿cómo respondió el apóstol Pablo ante esta situación? Filipenses capítulo 4, verso 11, nos dicen que el apóstol Pablo había aprendido a contentarse en cualquiera que fuera su situación. Muchos hoy en día se intimidan cuando las cosas están difíciles en lo económico o en la salud. Pero a veces estas circunstancias, amados hermanos, son propicias para encontrar en Cristo la vida victoriosa. La vida se puede tornar difícil, pero si nuestra fe es verdadera, por encima de las circunstancias vamos a triunfar. El Evangelio no nos oculta que sufriremos tribulaciones, y nos dice el Evangelio de Juan en su capítulo 16, verso 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Los discípulos del Señor, antes de encontrar la vida victoriosa, nos dice la palabra que eran tímidos, pero después, cuando fueron llenos del Espíritu Santo y habiendo sido sometidos a las pruebas, vemos que eran amos de las circunstancias. Siguieron adelante a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, y el Señor hizo grandes milagros con ellos. La familia de Dios igualmente hemos de padecer, pero si la vida victoriosa está en nosotros, cualquier circunstancia será superada, amados hermanos. Nos dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El poder del Espíritu Santo puede en la familia transformar las circunstancias, pero es necesario no mirar los obstáculos, sino a nuestro Señor Jesucristo. Veíamos también en este tema que hay 3 clases de cristianos. Los cristianos que usan remos para navegar. Estos creyentes dependen de sí mismos y de sus escasos recursos. Pero están también los creyentes a merced de los vientos, los que navegan en el mar de la adversidad. Si todo va bien conmigo, si todo va bien con mi familia, entonces mi relación con Dios está bien. Pero si esto cambia, me detengo y empiezo a cuestionar el amor de Dios. Pero también están los creyentes que navegan con velas, los que están a merced de los vientos de las circunstancias. Si el viento es favorable, les va bien. Si el viento es contrario, se detienen y ya no avanzan. Pero la familia cristiana, poseedora de poder interior, son aquellos creyentes y familia que navegan con motor fuera de borda. Marchan rápido y contra el viento desfavorable. No dependen de sí mismos ni tampoco de las circunstancias. Dependen de Cristo y confiamos en que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿De cuál tipo de cristianos somos nosotros? Anhelemos ser de los cristianos poseedores del poder de Dios y dependamos siempre de Cristo y seremos victoriosos.
Tema número 3. Escapemos al estrés. Nos dice Juan 14:11, 14:1, perdón, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la verdad bíblica aplicada, la palabra de Dios nos enseña que el poder del Espíritu nos libra de toda tensión espiritual y física. Somos creyentes llamados a vivir sin fatiga. Cuán difícil es lograr eso en estos tiempos. Pero nos dice el salmista en el Salmo 121:6 que el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Pero para que esto suceda y sea una realidad en nuestra vida, nuestra confianza debe de estar solo en el Señor, nunca en otras fuentes. La palabra de Dios nos advierte a través del profeta Isaías y nos dice cuántas fuentes vemos hoy en día que nos quieren aconsejar, que nos quieren predecir nuestro futuro. Y nosotros como cristianos no debemos acudir a esas fuentes. Nos dice Isaías 47:13, te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Cuando el cristiano no está arraigado en la palabra de Dios, haciendo de ella la regla de su fe, se hace vulnerable ante otras fuentes y recibe consejos o predicciones que le hacen pensar que nada puede cambiar su destino. Aunque se porte bien, su destino ya está marcado. Aunque se porte mal, su destino ya está marcado. Haciendo así que estas personas sean presa fácil del estrés. Y es una gran fatiga para los que no se libran del estrés. El salmista nos comparte su experiencia y nos dice en el Salmo 6, verso 6, me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. El estrés provoca una tensión espiritual y acaba con las fuerzas del alma. De tal manera que cuando llega la lucha, amados hermanos, no tenemos fuerzas para luchar. Quizá muchas veces nos preguntamos, ¿por qué es probado el cristiano? Fíjese que Santiago en el capítulo 1, en su verso 12 nos dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El propósito de la prueba es templarnos para la victoria. El templado del acero elimina la futura tensión a la que un momento será sometido. Igual nosotros, pero no estamos solos en medio de la lucha. En la prueba, el Señor está con nosotros y Él nos ha dejado recursos que debemos de tomar en medio de las pruebas. Me gustaría compartir con ustedes algo que me sucedió. Hace algunos años, su servidora enfermó y esta enfermedad me provocaba un ahogamiento que pensé que no iba a resistir. Un miedo terrible se apoderó de mí y me sentía sin fuerzas físicas y sin fuerzas espirituales. Pero una mañana, estando orando en el templo, solamente mi esposo y yo, el Señor me bautizó con su Santo Espíritu. No sané en ese momento,
pero sí fui fortalecida para resistir mientras estaba en el fuego de la prueba. Un bautismo de fuego, amados hermanos, armoniza toda nuestra alma. Busquemos ser investidos de este poder que desciende de lo alto para ser vencedores en medio de la lucha. No nos doblemos ante la prueba, y si sentimos que nos vamos a doblar por lo fuerte de la lucha, doblémonos pero de rodillas en oración ante el Señor. Tomemos el mayor ejemplo que tenemos, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo estando en Getsemaní para enfrentarse a la mayor de las pruebas estando en su carne, morir por nuestra redención. El peso que estaba sobre el Señor Jesús lo puso de rodillas. Allí ajustó cada fibra de su ser a la voluntad del Padre. Hagamos lo mismo, digamos lo mismo, no mi voluntad, sino la tuya, digámosle al Padre. Esta es la victoria sobre el estrés, amados hermanos, doblarnos, pero ante el Señor. Si el Señor esa noche en Getsemaní no hubiera vencido la tensión sobre él, tampoco nosotros podríamos resistir las tensiones. Pero el fuego del Espíritu nos somete a la voluntad del Padre y ahí encontramos la libertad. Sigamos adelante en Cristo, que el Señor está con nosotros. El cuarto y último tema nos dice poder sobre el pecado. Y nos dice Romanos capítulo 5 en sus versos 20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Algunos creen que los seres humanos hemos de ser pecadores siempre, porque el pecado es parte de la humanidad, pero la verdad es que el pecado es antinatural, porque el hombre fue creado sin pecado. La tragedia es que pecó, pero en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos libertados del pecado. Por tanto, podemos decir en esta tarde que el pecado es un invasor en la naturaleza humana. Y nos dice también ahí mismo en Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado ha invadido a la humanidad con tres cosas: un mal del alma, un mal de la mente y un mal físico. Pero el mensaje del Evangelio es: Cristo sana y Cristo salva. Y nos dice en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 11, verso 5, hablándonos cuando el Señor Jesucristo le manda este mensaje a Juan el Bautista y le dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Pero también nos habla en Marcos 5:23, hablándonos de Jairo, este hombre que tenía a su única hija agonizando, y nos dice, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Pero tenemos también una cita más, Marcos 5:28, y aquí nos habla de la mujer que estaba enferma de flujo de sangre, historia que usted conoce.
y nos dice que esta mujer decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. El Señor ayer y hoy sana y salva. En Cristo hay esperanza de sanidad para el hombre y para la mujer que están necesitados de salud. Salud del alma, que es la virtud vivificante. Salud de la mente, que es la verdad de su palabra. Y salud del cuerpo, que es ser libres de la enfermedad. Y el Señor Jesucristo tiene el poder para sanarnos en todas estas áreas de nuestra vida que vinieron a nosotros por causa del pecado. Todo pecado debe de ser vencido, amados hermanos. No digamos pecamos porque somos débiles. Ciertamente estamos inclinados al pecado, pero en Cristo somos más que vencedores. Somos llamados para ser revestidos de Cristo. Y en su carta a los Romanos, el apóstol Pablo nos dice en el capítulo 8, en su verso 10 y 11, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El espíritu de vida y vida victoriosa está en Cristo. En la palabra, el Señor nos dice también en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en su capítulo 12, verso 9, que la familia de Cristo ha de ser victoriosa. Debe de amar sin fingimiento y aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Los corazones libres del pecado por el sacrificio de Cristo Jesús son corazones que aman. Y si algo aborrecen, es pecar. Vida victoriosa quiere decir vidas triunfantes sobre el pecado, sobre el mundo, sobre la carne, sobre el mundo y sobre el pecado. No admitamos, amados hermanos, ni siquiera la posibilidad de pecar. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 3, verso 9, nos dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Somos nacidos de Dios y no debemos dejar que el pecado se acurruque ni en nuestra mente ni en nuestro corazón. Pidamos ayuda al Señor Jesucristo para someter el pecado mediante su vida victoriosa implantada en nuestro corazón y en nuestro hogar. Amados hermanos, el amor de Dios es infinito. Él quiere que sus hijos gocemos de bienestar en nuestra corta estancia en esta vida. El Señor desea que vivamos con un corazón tranquilo, que vivamos la vida en Él a pesar de todo lo que venga a nuestra vida, a pesar de las circunstancias, que no seamos presas del estrés y lo más importante, Él quiere que venzamos y nos apartemos del pecado. Lograr todo esto en nuestras propias fuerzas es imposible, pero no estamos solos. El Señor está con nosotros y Él nos ha dado un consolador, el espíritu de vida que está en Él y está también con nosotros. Él nos fortalecerá en los momentos de debilidad y nos ayudará a vivir una vida victoriosa en nuestra vida personal y también en nuestra vida familiar. Yo le invito para que en esta tarde oremos a nuestro Dios y le pidamos
que Él transforme nuestro corazón para que su palabra quede en nuestro corazón. Bendito Padre Celestial, en el nombre santo y glorioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno y grande en misericordia. Y una vez más, Señor, a través de tu palabra, por medio de estos temas familiares, tú hablas a nuestro corazón, porque tú deseas que vivamos una vida personal y familiar victoriosa. Tú deseas que pongamos nuestra confianza en ti y dejemos el estrés, dejemos el afán y confiemos en que tú alimentas las aves del campo y vistes a los lirios de los campos, y de esa misma manera, Señor, tú tienes cuidado de nosotros, porque nosotros somos mayores que las aves y mayores que los lirios de los campos. Ayúdanos para poner nuestra confianza en ti. Ayúdanos para dejar el estrés y no mirar las circunstancias de nuestra vida, sino poner nuestros ojos en ti. Ayúdanos para vivir en ti a pesar de todo lo que venga a nuestra vida. Ayúdanos para no renegar cuando venga la lucha, cuando venga la prueba, cuando venga la enfermedad, porque por medio de esa lucha tú nos estás formando para vivir una vida victoriosa. Padre, concédenos tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Concédenos la llenura de tu Santo Espíritu, porque tu Espíritu Santo nos fortalece en medio de los momentos difíciles. Padre Santo, sé propicio a nuestras vidas. En cada familia, Señor, de tu amada iglesia, en cada hogar de mis hermanos, de mis hermanas que en este momento, Señor, se han sentado, se han tomado el tiempo para escuchar este repaso, Señor. Que tu bendición venga sobre ellos y sobre sus familias y ayúdales para que puedan vivir una vida victoriosa en ti. Padre, también te pedimos por todos los enfermos, por todos los necesitados. Sé propicio a los enfermos, Señor, y pon tu mano preciosa de poder y sana a los enfermos, Señor. Esa necesidad que mi hermana, que mi hermano han puesto delante de ti, sé propicio y conforme a tu amor, Señor, contesta esta necesidad. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, vamos a darle lectura también al Salmo 23, y yo le invito para que lea conmigo el Salmo, que dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Bien, amados hermanos, el Señor les bendiga.